Dice que nada nos falta, ya sea a nivel espiritual o físico, nada nos falta cuando Él es nuestro pastor. Buenas noches, bienvenidos. Quiero invitarle primeramente a que se mueva hacia el frente los que están demasiado atrás. Dejen el miedo, hagan vénganse para acá, para que nos quite el frío, para que el CH haga más efecto. Así que para acá, para el frente. École. Mira, hay dos sillitas ahí. Sí, usted la que se miró para atrás, ahí al frentecito. Sin miedo. École, así se ve más bonitos, así más junticos. La hermana, pues como está en convalecencia, vamos a tenerle misericordia. Hoy vamos a estar mirando el cuarto ingrediente de, del arrepentimiento. Estamos hablando de los temas de la naturaleza, arrepentimiento. Y hemos visto hasta ahora, en primer lugar, la percepción del pecado. Segundo, tristeza por el pecado. La confesión del pecado, miramos la semana pasada o las últimas 2 semanas pasadas. Hoy el cuarto ingrediente tiene que ver con la vergüenza por el pecado. Y creo que me parece a mí que este apunta más ya a nosotros, ¿no? Aquellos que estamos en Cristo. Así que vamos a estar meditando o tomando como base Ezequiel capítulo 43. Creo que, me imagino yo que ya lo tiene. Vamos a leer versículos 10 y 11. Dice la palabra de la siguiente manera. Estoy. Dice, tú hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y escríbelo delante de sus ojos para que guarden todas su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Y antes de que siente, vaya conmigo a leer una parte, Esdras capítulo 9. Es Esdras, yo puse Esdras. Esdras capítulo 9, versículo 6. Dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh mi Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Amén. Puede tomar asiento ahora sí. Cuando pensamos en la vergüenza, cuando hay arrepentimiento por el pecado, podemos recordar al hijo pródigo, cuando él pensó en lo que había hecho y pensó dentro de sí, dijo, no soy digno de ser llamado más tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces el arrepentimiento verdadero, ¿no? O el arrepentimiento, creo que la semana pasada terminamos diciendo una frase de Martín Lutero, ¿no? De que el creyente vive constantemente en arrepentimiento. Entonces cuando hay arrepentimiento, viene una vergüenza, digamos, sagrada, si me permite llamarlo de esta manera.
Y vamos a mirar algunas características de esa vergüenza por el pecado. Y la primera característica que encontramos es que la vergüenza debe producir culpa por el pecado. Y antes de que usted se vaya a confundir o vaya a pensar que estoy enseñando algo extraño, no es una culpa en el sentido de que vamos a ser culpables de ese pecado, sino que es relacionado con la tristeza que se siente, ¿no? Por haberle pecado ¿contra quién? Contra Dios, ¿no? Por volver a recaer en algo que se supone que Dios ha ido trabajando en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, recordemos el caso de Adán. Adán cuando estaba en su tiempo de inocencia, nunca se avergonzó de nada, ¿no? Estaba tranquilo. Mientras Adán obedeció, no tuvo por qué sentir vergüenza. Pero cuando Adán desobedeció y el pecado entró a su vida, entró con él la culpabilidad y otras cosas, y también pasó o dio a la luz, si lo podemos llamar de esa manera, la vergüenza. Y cuando Adán pecó y Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Sabemos que Adán se escondió, eso está en Génesis capítulo 3. Y Dios le pregunta, bueno, ¿y por qué te escondiste? Y la respuesta de Adán es, Señor, porque estaba desnudo y tuve miedo. Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y lo interesante es que cuando usted lee Génesis 2:25, nos dice la palabra que ellos antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando entró el pecado corrompió la naturaleza humana y esa culpabilidad pues empezó a traer vergüenza y nos encontramos que Adán no quería darle la cara a Dios por causa de su pecado. Y eso es una de las cosas que pasa el día de hoy. Y bueno, y añadimos algo más, no le quería darle la cara a Dios. Y me imagino que ni siquiera a Eva, ¿no? Y Eva ni siquiera a él, ¿no? Y empezaron a esconderse el uno del otro, por eso se taparon. Entonces, cuando uno se siente culpable por el pecado, la gente normalmente busca esconderse de Dios y no dar la cara ¿a quién? A Dios. Y muchas veces hasta lo hacemos no solo con Dios, lo hacemos ¿con quién? Con los mismos hombres, no, nos ocultamos, no queremos dar la cara en lugar de buscar arrepentimiento, ¿no? Y acercarnos a Dios para ser restaurados. Esta cosa, ponerla más abajo a ver porque. A ver si así no suena tanto. Ay, ya no se va a escuchar. Sí, pero es que está haciendo, cuando hago mucho así, suena medio raro. Entonces, cuando estamos en Cristo y pecamos, y ahora que estamos en Cristo, sentimos vergüenza no por el rechazo que vayamos a tener de Cristo o de Dios, sino por haberle fallado, ¿no? Entonces ya es esa vergüenza no por un temor a que Él nos va a condenar, porque la Biblia dice que el que está en Cristo ninguna condenación encuentra, sino más bien vergüenza por haberle fallado en algo que supuestamente ya no deberíamos fallar. La segunda cosa que podemos mirar de la característica de esta vergüenza es que la vergüenza debe producir la vergüenza que pasó Cristo. La vergüenza debe producir la vergüenza que pasó Cristo. Es decir, nuestros pecados avergonzaron ¿a quién? A Cristo. Y eso debe causar vergüenza en nosotros. Vaya a Hebreos capítulo 12, versículo 2.
donde creo que se nos describe lo que pasó en Cristo, o lo que pasó Cristo. Hebreos, capítulo 12, versículo 2, un pasaje muy conocido. Bueno, normalmente conocemos casi siempre la primera parte. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando usted lee el tiempo de sufrimiento de Jesús, vemos que los judíos lo vistieron de púrpura, pusieron una caña en su mano, haciendo creer que era un cetro, le escupieron en la cara, lo injuriaron. Esto era una total vergüenza para Jesucristo, ¿no? Y fuera la cruz produjo esa vergüenza, lo desnudaron y le hicieron de todo un poquito. Y lo que agrava, digamos, lo que estos hombres estaban haciendo es, ¿quién era la persona que estaba sufriendo ese maltrato? Y sabemos que era nada más y nada menos que ¿quién? Que el Hijo de Dios. Y a veces uno escucha personas cuando hablan de la cruz, que Cristo fue clavado en la cruz, o yo veía, bueno, mejor pienso en una película que yo vi un día donde alguien estaba supuestamente clavando a Cristo en la cruz y alguien quería como intervenir a sacar a esa persona para que no lo clavara más en la cruz, pero cuando esa persona volteó, se dio cuenta que él era mismo el que estaba clavando a Jesús en la cruz, ¿no? Haciendo referencia a que son nuestros pecados, ¿no? Lo que lo clavaron ahí en la cruz, y esto debe producir en nosotros más que alegría o digamos una mezcla de sentimientos, sí, alegría, pero a la misma vez vergüenza y tristeza, porque somos culpables, ¿no? Él pagó allí el castigo que era sobre ¿quién? Sobre nosotros. Y cuando yo pensaba en esto, yo recordaba una vez más lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, que quizás hemos leído en algunos momentos aquí. Mire lo que Pablo escribió: porque soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo. Ahora note que el apóstol allí no recuerda su vida pasada como algo de qué gloriarse, sino como algo de qué, de vergüenza. Note que él no desea el pasado, porque tristemente hay personas que dicen ser cristianos y añoran lo que eran en el pasado. Yo un día escuché a una persona que dice ser cristiano, esa persona dice ser cristiano, diciéndole a otros que se habían probado la marihuana, y cuando la gente dijo que no la probaron, como él parece ser que la probó en el pasado, le dijo: oh, no saben de lo que se han perdido. Yo le diría, Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Porque si usted no lo participó de eso, yo nunca participé, debe darle gloria a Dios por eso. Porque no se metió en esa situación. Pero hay personas cristianas que en su testimonio de vida invierten más tiempo hablando de lo malo que eran, como si fuera un gran logro en su vida, y hablan poco de lo que Cristo está haciendo ahora en sus vidas cuando encontraron salvación. Y Pablo en cierto sentido sentía vergüenza por la forma en que vivía antes. Es que el que hoy es cristiano debe sentir vergüenza por cómo vivía antes. Y una vez más, no en el sentido ni una culpabilidad para ser condenado, ni temor a ser castigado, sino en el sentido de lo pecador que era
y de cómo le fallaba a Dios. Y alegre en el sentido de que Dios en su misericordia me sacó de ese estilo de vida y ahora me ha hecho un siervo para su gloria. Digamos que era el caso del apóstol Pablo. Él no sentía orgulloso, le dolía a ver en su ceguera, porque él luego dice que en su ceguera cometió ese pecado. Pero hoy no es producto de ¿qué? De orgullo para él. Sentía vergüenza por la forma en que vivía antes de conocer a Cristo. Hermano, eso no debe ser motivo de alegría. Volvemos una vez más al hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al padre: Padre, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, por lo que él había hecho. Ponme como uno más de tus jornaleros. Entonces, hermano, eso nosotros lo debemos de tener claro, ¿no? Y cuando yo sé que tenemos una lucha, cuando el pecado nos está arrastrando, no debemos pensar en lo que Cristo padeció por nosotros. Eso debe ser bastante motivación para mantenernos firmes. Una tercera característica que encontramos de esta vergüenza es que la vergüenza nos debe permitir ver la operación del diablo en el pecado. La vergüenza debe permitir ver la operación del diablo en el pecado. Yo, como usted sabe, pues no es que soy defensor del enemigo. No debemos culparlo de todo, pero también tenemos que ser conscientes de que muchas de las cosas que nosotros a veces cometemos, él trata de instigarnos a ¿qué? A hacerlo. Por ejemplo, yo creo que no le mandé los versículos, pero como los hermanos son tan efectivos, los habrán copiado. Judas, la Biblia dice que Judas, que el diablo puso en el corazón de Judas traicionar ¿a quién? A Cristo. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 12. Busquémoslo ahí rápidamente para leerlo. Juan capítulo 13, versículo 2. Dice: y cuando estaban cenando, como el diablo ya había propuesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Entonces, Satanás instigó o lo motivó. Si lo relacionamos un poco con un pasaje que vamos a leer más adelante, no lo obliga, sino que Satanás estimuló lo que Satanás sabía que había en el corazón de Judas. ¿Qué era lo que había en el corazón de Judas? ¿Cómo? Traición, ¿y alguien lo mencionó por ahí? Avaricia, ¿no? Él era avaricioso, él, según la escritura, pues él le gustaba sustraer el dinero, era el tesorero y luego contaba y decía, bueno, 10 para el Señor y 1 para mí. Entonces entraban 15 dólares, digámoslo así, en términos nuestros, y reportaba, ya es especulación mía, reportaba: Señor Jesús, entraron 13 dólares y 2 dólares para el bolsillo, ¿no? Más o menos, porque normalmente así lo hacían. Entonces Satanás, conociendo la debilidad de él, utilizó eso. Otro ejemplo que encontramos es en Hechos capítulo 5, versículo 3, también un pasaje muy conocido de Ananías y Zafira. Y miren lo que Pedro le dice a Ananías y a Zafira, versículo 3. Ananías le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Una vez más, es que uno trata de entender por qué Ananías y Zafira hicieron eso, y a veces como que dice, pero ¿qué necesidad? Pedro le dice, no había necesidad. O sea, si ustedes hubieran dicho, mire, la vendimos en 100 dólares, pero decidimos dar 50, that's okay. Pero el problema de ellos fue que la vendieron en una cantidad y por decir otra cosa. Entonces, ahí fue la mentira una vez más. Ahí lo único que sí podemos ver que había ¿qué? Avaricia en su corazón, y Satanás pues utiliza eso. Y uno de los pasajes que podemos, digamos, que nos sirve
sostener lo que hemos dicho hasta ahora es Santiago 3:6. Santiago 3:6, que también en varias ocasiones ya lo hemos leído y tocado este versículo en particular. 3:6 dice, no sé, a ver qué es. No, ese no es, eso está. Es 1:14, perdón. Es 1:14, Santiago 1:14. Ahí sí, por mi culpa. Y es 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que Satanás solamente lo único que hace es agitar nuestras concupiscencias o nuestras debilidades. Él sabe por qué lado, como dicen por ahí, cogíamos. Entonces por ahí se nos mete, por ahí llega la tentación, por ahí llega tanta cosa. Y entonces terminamos. Entonces esa vergüenza debe permitirnos identificar, no la operación de Satanás, mis amados. Hermanos, ¿no? Creo que aquí podríamos relacionar lo que la Biblia dice, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, que no le demos cabida al enemigo. Tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, cuando damos libertad al pecado para obrar en nuestras vidas, eso debe avergonzarnos. ¿Por qué? Bueno, porque estamos cediendo a la tentación que Satanás y nuestros deseos están presentando. Cuando uno encuentra el ejemplo del Señor Jesús, el Señor Jesús fue tentado, pero Jesús no cedió a la tentación. José fue tentado, pero José tampoco cedió a la tentación. Entonces, hermano, cuando nosotros cedemos, eso debe producir vergüenza. Debemos también, yo no creo que le haya puesto esta pregunta a ellos, creo que no, mejor no te brinca. Debe producirnos vergüenza porque demuestra de que no estamos actuando racionalmente, sino que nos estamos dejando llevar, ¿por qué? Por nuestras concupiscencias y por nuestras pasiones. Ah, sí se las di. Ah, bueno, yo creí que no la había dado. Pues. O ya la pregunta, no debe avergonzarnos pensar que muchos de nuestros pecados se cometen en conjunto con Satanás. Es decir, nosotros somos partícipes allí. Pero ya siguiendo lo que lo decíamos, debemos avergonzarnos porque muchas veces cuando tú y yo cedemos al pecado es porque actuamos irracionalmente. ¿Qué es irracionalmente? Es decir, que no razonamos, sino que nos dejamos llevar por las emociones. Y una de las, yo lo he dicho varias veces, una de las estrategias que la gente utiliza de ventas para hacerlo comprar a usted es que usted compre bajo el momento de ¿qué? De la emoción. Yo me acuerdo que cuando Shahaira y Charisa estaban pequeñas, nosotros fuimos por allá a un lugar y nos echaron un cuento todo reforzado ahí. Era tan bonito el cuento. Y nosotros de una vez compramos supuestamente ya no sé qué cosa que compramos. En todo caso, una cuestión que hay que comprar y que había que pagar no sé cuánto. Y dije, eso lo podemos pagar y comprémoslo. Le dije, ay, todos emocionados ahí. El momento de la emoción y las ganas de irnos porque ya nos tenían una hora ahí y ya nos queríamos ir y no nos dejaban hasta que por fin nos dejaron ir porque firmamos el cuento ese. Pero entonces yo emocionado me pongo a contarle a un compañero y entonces él me dijo, pero ¿usted está loco o qué? Y entonces él me hizo entrar en razón y papá, yo le dije, wow. Yo al otro día salí corriendo a llamar porque tenía unos días para cancelar ese relajo. Llamamos y cancelamos.
Pero muchas de las situaciones, de los problemas en los que usted y yo nos metemos, y usted y yo somos honestos, nos metemos porque actuamos en el momento de ¿qué? De la emoción y no razonamos. Cuando uno empieza a razonar, uno dice, ups, demasiado tarde. Y cuando yo pensaba en esto, uno de los mejores ejemplos que quizás pude encontrar es en el caso de Esaú, con la primogenitura, donde él en lugar de actuar racionalmente, actuó irracionalmente, movido por los sentimientos o por la situación del momento. Cuando su hermano le propuso el negocio, la primogenitura por la comida, no vamos a leer toda la historia, pero sí vamos a leer la respuesta de Esaú. Mira la respuesta de Esaú en Génesis 25, 32. Génesis 25, 32. Mire lo que dice. ¿Y ya lo tiene? Dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ahora, ¿si iba a morir algún día? Sí, en eso estaba correcto. Ahí no discutió. Pues la segunda parte es, ¿para qué me servirá la primogenitura? Ahora, Esaú, yo creo que él sabía las implicaciones de la primogenitura por lo que había crecido y por la tradición oral y por todo lo que le habían enseñado. Él la sabía. Pero en ese momento actuó por sentimientos, por las pasiones, por sus concupiscencias. Yo le añadiría también por la pereza o por el cansancio. Alguien era, pastor, es que estaba cansancio. Claro que sí, digamos, sí estaba cansado. Entonces eso nos abre otra oportunidad más. Muchas veces por hacerle caso al cansancio perdemos bendiciones, oportunidades. Entonces nos serviría aún para reflexionar. Cuando él reaccionó y se dio cuenta lo que había perdido, usted sigue leyendo, lloró, pataleó. ¿Qué fue lo que no hizo? Cuando yo leo ese pasaje donde él le dice al papá, papi, y es que no tienes otra bendición, por favor, otra bendición. A mí se me ponen los pelos de punta, como dicen. Papi, una bendición más, papi, por favor, búscate algo más por allí. Demasiado tarde. Entonces, hermanos, muchas veces tú y yo le fallamos a Dios porque cedemos a nuestras propias tentaciones, a nuestras propias concupiscencias. Porque nos escondemos en el cansancio, en la pereza, en lo que sé. Otro ejemplo que yo podría poner ahí rápido que viene a mi mente, David, cuando pecó con Betsabé. Todos sabemos, por lo que sabemos, dónde tenía que estar David en ese preciso momento. En la guerra. Él no tenía que estar durmiendo hasta la hora que estaba durmiendo y luego levantarse a pasear. Y entonces pues empezó a ver lo que no tenía que estar viendo. Cuando el profeta Naán le dice, pero es que tú tienes para escoger todavía, imagínate, es que tú tienes hasta para escoger todavía, peor todavía. Entonces Satanás, hermanos, es experto. Y yo se lo he dicho muchas veces, siempre él planea las cosas. Eso no pasa de casualidad. Eso él lo planea porque ha ido estudiando tu vida y mi vida y él sabe cómo ir. Y muchas veces nosotros, yo creo que todos ustedes han visto la historia, ¿no? Que van dejando el maicito y va recogiendo y lo atrapan. Bueno, muchas veces Satanás nos va dejando el pancito ahí, nosotros vamos atrás por las emociones, hermanos. Debemos aprender a razonar. Nosotros somos, Dios nos dio esa capacidad. La cuarta cosa que podemos encontrar, esta vergüenza,
La vergüenza debe evidenciar la necedad del pecado. La vergüenza debe evidenciar la necedad del pecado. Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 22. Cuatro 22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Entonces, cuando nos avergonzamos del pecado, hermanos, tenemos que reconocer nuestra propia necedad. ¿Y cuántas veces nosotros, quizás por nuestro ego, dejamos de ver esa necedad en nuestro estilo de vivir? Y más cuando a veces trabajamos más por el pan que por la vida. Miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, 27. Juan 6, 27. Juan 6, 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, permíteme leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Es malo trabajar? ¿Es malo buscar la comida? ¿Es malo comprar un carrito, una casita? No. El problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra fuerza y nuestra intención en esas cosas y nos olvidamos de lo más importante. Es hecha a perder. Claro, aquí en el contexto inmediato está hablando en sí de la comida, presentando a Jesucristo como el pan de vida, pero hermano, le podemos dar una aplicación a muchas cosas. Esto desbarata la enseñanza esta de la prosperidad. Lo más importante es la vida eterna. Todo lo demás, si usted y yo morimos hoy, aquí va a quedar para el que quede vivo. Si no aparece nadie a reclamarlo, alguien se quedará con eso, dice el gobierno, alguien lo disfrutará. Thomas Watson pregunta sobre esto lo siguiente: ¿acaso no es un tonto aquel que creará una tentación antes que creerá a una tentación antes que a una promesa? ¿Acaso no es un tonto aquel que creerá a una tentación antes que a una promesa? Y cuando leí esto yo pensaba en una de las tentaciones que Satanás le dijo al Señor Jesús: te daré todo lo que estás viendo si postrado me adoras. ¿Sabe, hermano, que Satanás sigue haciendo la misma promesa, pero no se va a cumplir? Él le sigue prometiendo a la gente una cantidad de cosas y no se las va a cumplir. ¿Por qué? Porque no puede.
Y cuando hablo aquí de creerás más a una tentación, la pregunta es, ¿creemos más nosotros a las tentaciones que Satanás nos presenta o a las promesas que Cristo nos dejó en su palabra? No que yo no puedo, no que estoy lo otro. Bueno, ¿a quién le creemos? Él ha prometido. El salmista escribió, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pablo escribió, por nada, absolutamente por nada, por nada es por nada, estéis afanosos. Antes bien, dice, presentar todas nuestras necesidades, oraciones delante de Dios en todo ruego y súplica. Y dice, y el Dios de paz, ¿qué va a hacer? Guardará tu corazón en Cristo Jesús. ¿A qué va a creerle usted? ¿A esa promesa de que Él va a guardar su corazón? ¿O va a creer en la tentación que Satanás le presenta a usted de arreglárselas por usted solo? Ahora lo que voy a decir, eso no, el hecho de que usted crea en Dios, en sus promesas, no significa de que todo va a ser color de rosa. No, señor. Daniel, los amigos de Daniel creían fielmente en Dios, ¿cierto? Y sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Los echaron al horno y creían en Dios. Pero ellos le dijeron al rey dijo, mire, vea, nos salve Dios o no nos salve, nos vamos a arrodillar. Es decir, que la fidelidad de ellos a Dios no dependía de lo que Dios hiciera por ellos, sino de lo que Dios representaba para ellos. La fidelidad de ellos hacia Dios no dependía de lo que Dios hiciera por ellos, sino de lo que Dios representaba para ellos. Hermano, la fidelidad tuya y mía a Dios no representa, no se basa en lo que Él puede hacer por usted y por mí. O no, Dios, es que si me bendices yo te doy más. Bueno, entonces si no lo bendices no le das. O Dios, si sanas a mi familiar, entonces creo más en ti. A ver, ¿cómo así? O sea, que Dios tiene que estar haciendo lo que tú quieras para que tú creas más en Él. No, usted tiene que creer en Dios, así su familiar, perdóneme por este ejemplo tan cruel, así su familiar se muera. Usted tiene que seguir creyendo en Él. Porque es que de todas maneras en algún día se va a morir. A mí un día me dijo alguien que no querían volver a la iglesia porque se le murió un familiar. Que porque le pidió a Dios y Dios no contestó, dijo y se murió. Entonces, entonces ¿para qué buscar a Dios? O sea que me está demostrando que la fe de esa gente no está en lo que Dios representa para ellos o en lo que Dios es, sino en lo que Dios tiene que hacer. ¿Y usted cree que Dios es como usted y como yo con nuestros hijos, que para que esté contento le damos lo que ellos quieren? Mi hermano, si Dios actuara así, si el mundo ahora es un caos, imagínese cómo sería. Porque ¿sabe cuánta gente le estará pidiendo cosas extrañas a Dios? Es que ni quiero ni pensar en las cosas extrañas que la gente le puede estar pidiendo a Dios. Sigue preguntando otra pregunta, ¿qué es este hombre? ¿Acaso no es un tonto aquel que le importa más su creación que su salvación? ¿Acaso no es un tonto aquel que le importa más su creación que su salvación? Hay gente que hace, ahorita que estamos cerquita, o sea, a ver cómo lo pongo. Hay gente que está más preocupado por cosas materiales. Quería dar un ejemplo de algo, pero mejor me aguanto. Por cosas materiales que por su salvación. Que invierten todo lo que tengan que invertir por lo material, por cumplir rituales, que por su salvación.
Miren lo que dice Proverbios 14, 18. Proverbios 14, 18. Dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Cuál es usted? ¿El simple que va a heredar necedad o el prudente se coronará de sabiduría? Creo que es un relacionado, ¿no?, con el justo, ¿no? Y el simple es simplemente el malvado, el impío. Entonces el verdadero arrepentimiento produce esa vergüenza, porque al cometer los pecados estamos actuando peores que los paganos. Debe producirnos vergüenza, mi amado hermano, porque cuando pecamos estamos actuando peores que los paganos. Y usted pregunta, ¿por qué? Yo le digo, o yo contesto, porque estamos actuando con mayor luz, o con mayor ¿qué? Conocimiento. Vaya a Mateo 11, 23, 21, 23, rápido. Mateo 11. Mira lo que dice. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Es decir, ya habrían cambiado su manera de vivir. Se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada desde el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hermano, el pecado cometido por un cristiano, o porque sí, por un cristiano, puede ser el mismo pecado que hace un impío, pero es peor. Porque el cristiano sabe que está pecando contra Dios, contra el Dios que proclama. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Los del mundo cometen adulterio y fornicación constantemente y es pecado. Tendrán que dar cuenta a Dios. Pero cuando el creyente comete ese pecado es peor. Y es peor porque hace ver a ese creyente como un necio, porque está violentando algo que él sabe que Dios odia. A ver, es que no me acuerdo bien ese pasaje dónde está. Yo sé que lo digo, usted lo va a identificar. A ver si es este, porque yo creo que está aquí. A ver. No, no es este. Si no lo encuentro aquí, pediré ayuda entonces. ¿En qué proverbios que dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 obina su alma. ¿Cuál? ¿El 6? ¿6 qué? Que yo lo busqué aquí en el 6 y no lo vi. 6:16. Oh, sí estaba por ahí. Ahí está, mire, vea, ese es un buen ejemplo. Yo no lo tenía, pero visto en mi mente ahorita. Y aún 7 obina su alma, los ojos altivos, o sea, el orgullo. Y cuando como cristianos actuamos con orgullo, estamos actuando peor que un pagano, porque para el pagano el orgullo es normal. Pero tú y yo sabemos que Dios detesta, dice aquí, abomina su alma. La lengua mentirosa cuando mentimos. Y muchas veces nosotros mentimos a propósito.
Mentimos por el ego, por cuidar nuestro ego. O sea, la mentira es simplemente eso, cuidar nuestro ego. No querer reconocer que nos hemos equivocado o que hemos hecho algo mal o quedar bien con eso, es lo mismo. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, que en su interior está pensando cosas medio extrañas contra tal persona porque no le cae bien, ¿no? Un ejemplo de ellos. Para el mundo eso es normal. Pero para un creyente es peor, porque sabemos que estamos actuando mal. Los pies presurosos a correr, a hacer el mal, ¿no? A ir a practicar algún pecado. ¿Sabe qué cosa? Yo le cuento esto. Cuando yo estaba creo que en octavo, en séptimo grado, creo que sí, creo que fue octavo, sí fue octavo grado. Nosotros teníamos una clase que llamaba clase de religión, ¿no? Esa era yo estaba en una escuela cristiana y nos pusieron a estudiar este pasaje. Entonces, el compañero con el que nosotros tocaba, que es la frase esa, los pies presurosos para correr el mal. Y nos teníamos que decir qué es lo que significa esa frase. Y mi compañero dice, bien fácil, ya está, me dice. Ya sé lo que vamos a decir. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Le dije yo. Pues él dice, mire, los pies presurosos para correr el mal simplemente es el que corre más rápido para llegar a hacer su maldad, me dijo. Me acordé ahorita que lo estamos leyendo. Hermanos, para el mundo es normal vivir en maldad, caminar en maldad. Cuando tú y yo empezamos como conocer de Jesucristo, vivir en eso, somos peores culpables. Eso debe darnos vergüenza. No debe ser motivo de alegría. Y el último dice, el testigo falso que habla mentiras. El mundo habla mentiras el uno del otro. Pero qué triste que nosotros que somos hijos de Dios, nos la pasemos hablando mentira el uno del otro. Diciéndole mentiras al hermano. O ni siquiera al hermano, al que sea. Hay que, nos duela o que nos duela, hermano, hay que aprender a decir la verdad, cueste lo que cueste. A mí me costó un día un bochorno, pero pues, ¿qué más? Pero no me morí. No me morí. Pero por lo menos tuve la conciencia tranquila de decir, bueno, Señor, gracias porque pues tú me respaldaste en esa situación. Y el último dice, el que siembra discordia entre hermanos. El mundo es normal. Pero qué pena cuando entre hermanos yo llamo a la hermana y empiezo a hablarle mal de sutana. De la hermana, mire, para ponerlas a pelear. O él me cuenta a mí una cantidad de cosas y yo estoy contento y para acá. Y entre lo que me contó me dijo algo, no sé, de por allá de Jeremiah. Entonces luego yo me enojo con él porque hizo algo y entonces voy y digo, ¿sabes, Jeremías? Mire todo lo que me dijo de usted. Eso es sembrar discordia entre hermanos. Y que el mundo lo haga, that's okay. Para ellos, están muertos en delitos y pecados. Pero que un creyente llame a otro para empezar a decirle cosas de otro, para ponerlos a pelear, que sutano dijo esto de usted, hermano, eso es para llamarnos la atención fuertemente los unos a los otros. Yo vuelvo y le digo, si usted tiene algo contra un hermano, por favor, vaya y siéntese con ese hermano y hable. Si no pudieron arreglar el problema, pues entonces llaman a un testigo para que les ayude el problema. Si no pueden hablar con ese testigo, llamen al liderazgo de la iglesia. Si no pudieron, entonces llaman al liderazgo de la iglesia. Y si no se puede, pues a uno hay que votar porque según la escritura, a uno hay que votar porque no es del pueblo. Entonces, hermano, si actuamos de esta manera, somos actuando peor que los paganos. Y eso debe causar vergüenza, para no alargarnos más. El puritano Watson, mire lo que dijo también. Dice que el creyente, teniendo conocimiento de la palabra, debería sentir aún más pesar y sentirse realmente mucho más apenado por cometer pecado.
Debemos sentirnos mucho más, una vez más. Y no es una pena de que, de culpabilidad, de que el Señor ya no me volteara a mirar. No, no, no. Es vergüenza por haberle hecho eso al Señor con conocimiento. Mira lo que dice Sofonías 3:5. Porque la vergüenza es desconocida para los impíos. Mira lo que dice. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Los impíos no conocen la vergüenza por el pecado. Para ellos es lo mismo si pecan o no. Muchas veces hasta lo celebran. Por eso para ellos es motivo de orgullo, ¿no? De publicar en las redes sociales todos sus logros a través de qué? Del pecado o de haberle manipulado a otros para haber engañado, todo ese tipo de cosas. Ahora miremos el contraste de Ezequiel 36. Mira lo que dice Ezequiel 36. Rápido, 31, 32. Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Miren lo que dice, se van a acordar, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, oh casa de Israel. Y es bueno entender que este pasaje está en el contexto, ¿sabe de qué? De que se les va a dar un nuevo corazón, un nuevo pacto, un nuevo corazón. Entonces ahora mismo el Señor le dice a su pueblo y espera de que su pueblo sienta vergüenza por el pecado. O sea que tiene que haber un sentimiento de vergüenza, pero al mismo tiempo un odio por el ¿qué? Por el pecado. Porque es que Cristo no puede ser amado hasta que el pecado sea detestado. Cristo no puede ser amado hasta que el pecado no sea detestado. Entonces mira lo que el Señor Jesús dijo allá en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Dios dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. No. Esta fue la razón por la cual el joven rico se fue triste. Porque sabía que para poder alcanzar la vida eterna tenía que dejar las riquezas aún. O bueno, voy a aclararlo mejor. El amor a las riquezas tenía que dejarlo a un lado. Hermanos, si nos aferramos a un pecado, no podemos aferrarnos a Cristo. Son incompatibles. Y si abrazas a Cristo, no puedes abrazar el pecado. Y yo sé que es una lucha. Por ejemplo, Gálatas 5, 16 y 17. Miren lo que dice Gálatas. ¿Lo tiene? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí porque no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. O sea, es una lucha que hay entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Pablo en Romanos 7 también lo presenta muy claro. Versículo 19 dice, porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y luego en el versículo 24 pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Así que como hablando de esta vergüenza, como dijo un comentarista, sería una vergüenza no estar avergonzados cuando pecamos contra el Señor. Dijo un comentarista lo siguiente, y bueno, iba a leer bueno, sí, leámoslo. Mira lo que dice Jeremías 6:15, pues. Dios pregunta, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Contesta, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y mira lo que dijo un comentarista que quizás es un poco fuerte, pero quizás va altamente relacionado con lo que yo mencionaba hace un rato, que actuamos irracionalmente, o sea, por los sentimientos y no por la razón. Dice, no hay criatura capaz de avergonzarse sino el hombre. Las bestias brutas tendrán miedo y dolor, pero no vergüenza. Los que no sienten vergüenza por el pecado se parecen demasiado a las bestias. Y terminamos una vez más con Esdras 9:6. Esdras dice, Dios mío, yo creo que ahí habla con fe, o ahí había fe. Confuso, avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Había arrepentimiento. ¿Qué oración le recuerda esta oración? La del publicano, ¿cierto? Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Si Dios nos permite, la próxima semana miramos un ingrediente más sobre sobre el verdadero arrepentimiento. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos permite examinar nuestras vidas. Señor, y queremos pedirte perdón porque muchas veces, Señor, conociendo, Señor, en lo que estamos equivocados o lo que es pecado, Señor, lo seguimos cometiendo. Te pedimos cada día para que tú nos fortalezcas y que esa lucha que presenta Pablo en Romanos 7, Señor, que es igual a la que todos tenemos, que tú nos ayudes a mantenernos firmes, oh Dios. Señor, que cada día podamos constantemente examinar nuestras vidas. Señor, en tus manos estamos como iglesia, como individuos. Señor, que aunque nos salvaste individualmente, nos pusiste en este lugar. Permite de que podamos, Señor, cada día edificarnos los unos a los otros, ser de bendición el uno para el otro. Y lo más importante, Señor, que podamos seguir predicando tu palabra a aquel que no te conoce. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.